The Acme Company fabrica widgets. La distribución de los pesos de los widgets tiene forma de campana. Los pesos de los widgets tienen una media de 55 onzas y una desviación estándar de 4 onzas. Queremos usar la regla de desviación estándar, también conocida como la regla empírica, para responder las siguientes preguntas. Pero primero, porque la media es igual a 55 onzas, podríamos decir mu, la variable utilizada para representar la media, es igual a 55 onzas. Y debido a que la desviación estándar es de 4 onzas, podemos decir sigma, la variable utilizada para representar la desviación estándar es igual a 4 onzas. Para la parte A, el 68% de los pesos de los widgets se encuentran entre ¿qué peso? Entonces, para una revisión rápida, cuando tenemos una distribución normal, aproximadamente el 68% de los datos se encuentra entre mu más o menos una sigma, o la media más o menos una desviación estándar. ¿Cuál es la información que necesitamos para responder nuestra pregunta? Pero también, aproximadamente el 95% de los datos se encuentra entre mu, más o menos 2 sigma, o la media más o menos 2 desviaciones estándar. Y finalmente aproximadamente 99.7% de los datos se encuentra entre mu más o menos 3 sigma, o la media más o menos 3 desviaciones estándar. Y debido a la simetría de la curva en forma de campana, también podemos representar el porcentaje de fecha, como vemos aquí en esta tabla. Volviendo a nuestro ejemplo, el 68% de los pesos de los widgets se encuentran entre mu más o menos una sigma. Así que primero encontremos mu menos un sigma, que sería igual a 55. Menos 1 por 4, que sería 51. Y luego, para mu plus 1 sigma, tendríamos 55. Más 1 por 4, lo que equivale a 59. Entonces, para responder nuestra pregunta, el 68% de los pesos de los widgets se encuentran entre 51 onzas y 59 onzas. Parte B. ¿Qué porcentaje de los pesos de los widgets se encuentran entre 47 y 59 onzas? Para probar esta pregunta, comenzaremos con la media y determinaremos cuántas desviaciones estándar tendríamos que sumar o restar para llegar a 47 y 59 onzas. Entonces, comenzando con 47, observe que 47 sería igual a la media de 55. Y como 55 menos 8 es igual a 47, eso sería menos 2 veces 4, o 2 desviaciones estándar. Observe cómo esto sería mu menos 2 sigma. Y luego, para 59 comenzando con 55, observe cómo tendríamos que agregar una desviación estándar, o 1,4. Entonces esto sería igual a 59. Y por lo tanto, 59 es igual a mu más una desviación estándar. Entonces estamos tratando de encontrar el porcentaje de datos. Eso sería entre 2 desviaciones estándar por debajo de la media, y una desviación estándar por encima de la media. Mirando nuestra mesa aquí, sabemos mu, la media está aquí en el medio. Entonces, 2 desviaciones estándar por debajo de la media estarían aquí, hasta una desviación estándar por encima de la media, lo que incluiría esta región aquí. Lo que significa que el porcentaje de pesos que estaría entre 47 y 59 onzas sería 13.5%, más 34%, más 34%, que equivale a 81.5%. Entonces podemos decir 81.5% de los pesos se encuentran entre 47 y 59 onzas. Ahora para nuestra última pregunta. ¿Qué porcentaje de los pesos de los widgets se encuentra por debajo de 67? De nuevo, nuestro primer paso es determinar cuántas desviaciones estándar tenemos que sumar o restar a la media para obtener 67. Bueno, 67 es igual a 55 más 12. Observe que 12 serían 3 desviaciones estándar, ya que 3 veces 4 es igual a 12. Entonces, más 3 veces 4, que nuevamente es mu más 3 desviaciones estándar.
Entonces, encontraremos el porcentaje de datos que estaría por debajo de mu más 3 sigma. Así que volviendo a nuestra mesa. Tenga en cuenta que mu plus d sigma estaría aquí en el extremo derecho. Por lo tanto, queremos encontrar el porcentaje de datos a la izquierda de mu más 3 sigma, que serían todos los datos aquí. Sin embargo, debemos tener cuidado, no podemos solo con los porcentajes dados aquí en nuestra tabla, porque esto no muestra el 100% de los datos. Necesitamos reconocer que el 50% de los datos estaría a la izquierda de la media. Entonces tendríamos el 50% de los datos a la izquierda a la media, aquí. Y luego, moviéndonos hacia la derecha, podemos agregar porcentajes, hasta mu plus y sigma. Entonces tendríamos 50% más 34%, más 13.5%, y luego finalmente más 2.35%. Entonces, nuevamente tendríamos el 50%, que son los datos presentados a la izquierda de la media. Más 34%, más 13.5%, más 2.35%. La suma es 99.85%. Entonces 99.85% de los pesos están por debajo de 67 onzas. Entonces, esta pregunta es un buen recordatorio de que cuando se trabaja con una distribución normal, mu más o menos 3 sigma no presenta el 100% de los datos. Espero que hayas encontrado esto útil.